Vamos a comenzar, vamos a hablar acerca del modelo relacional de las bases de datos. Como les decía, existen diferentes modelos, pero con el que vamos a estar trabajando es con el modelo relacional. Antes de entrar de lleno a lo que es el modelo relacional, ¿sí? Retomemos lo que habíamos hablado en la sesión pasada. ¿Sí? Estábamos hablando de una base de datos, que la base de datos es un conjunto de relaciones. Una relación es un conjunto de tuplas. Vaya, aquí, ¿qué es una tupla? Es un conjunto de atributos. ¿Y qué es un atributo? Un atributo es una característica. Si nos acordamos, por ejemplo, de la creación de las clases en Java, ¿sí? Dijimos que estas clases tienen características, ¿sí? Y esas características son sus atributos, por decirlo de alguna persona. Notepad. ¿Sí? Notepad. ¿Sí? Por ejemplo, en persona. Esta persona tiene sus características, ¿sí? Nombre, tiene dirección, tiene edad, tiene sexo, tiene, ¿qué otra cosa? Bah, cualquier otra característica. Estos son sus atributos. Entonces, esto lo vamos a ver por lo general de esta forma, ¿sí? Para ello, mejor creo que valdría la pena y más fácil a través de un Excel. Tenemos tenemos aquí el nombre, tenemos acá la dirección, tenemos aquí edad, sexo de la persona, F. Cada uno de estos elementos, por ejemplo, aquí tienen 1, 2, 3, dirección, perdón, aquí sería, digámosle, Carlos, aquí la dirección, qué sé yo, 17 calle, ¿sí? Lo que sea, 24 años, masculino. Y aquí vamos a ponerle Daniela, sí, que vive en, qué sé yo, en la primera avenida, tiene 30 años y es femenino. Entonces nos dice, una tupla es un conjunto de atributos. Por lo tanto, las tuplas las vamos a identificar de esta forma. Este conjunto de atributos es una tupla. Tenemos tupla. Vamos a decir que esta es la primera tupla, ¿verdad? Esta es la segunda tupla. El conjunto de atributos. A eso se refiere con tupla. Y esto de acá arriba, nombre, dirección, edad y sexo, son los atributos. Por eso dice que una tupla es un conjunto de atributos. ¿Ok? Vale. En resumidas cuentas, de esta forma está conformada una base de datos. Valga la redundancia. Luego, para identificar bien los elementos de una tabla, matriz o tabla, como ustedes gusten llamarlo en este punto, vamos a identificarlo que las tuplas se encuentran en las filas. Esto que acabo de decir, ¿verdad? Esto es una tupla. ¿Ok? Y atributos en las columnas. Este es un atributo, este es un atributo, este es un atributo y esto es un atributo, ¿verdad? Todo lo que está aquí, todo lo que tiene que ver con la columna nombre es un atributo. Todo lo que tiene que ver con la columna dirección es un atributo. Edad, el conjunto de cada uno de estos en la fila es una tupla. Que quede claro. Todas las filas deben de ser distintas. ¿Ok? Todas las filas deben de ser distintas. Es decir, yo no puedo tener
dos filas de la misma forma, ¿sí? O por ejemplo, aquí ¿sí? Deben de ser diferentes, por lo menos tener una, no por lo menos, se debe tener una. Bueno, esto puede variar dependiendo, pero ahí lo vamos a ver más adelante. No importa el orden, realmente no importa el orden como nosotros lo vamos a tener. Ah, bueno, aquí vamos a tener, por ejemplo, Álvaro. Álvaro vive en dirección, qué sé yo, 13 calle, edad 12 años y sexo masculino. ¿Ok? Ah, bueno, como es Álvaro, si empieza con la A, lo voy a agregar de primero, ¿no? Esto realmente vamos a tener una matriz o una tabla totalmente desordenada, por decirles algo, porque realmente no nos podemos dar el lujo de estar preguntando. Por ejemplo, imaginemos en el registro de RENAP, ¿sí? Ok, vamos a ver los nombres o los apellidos que empiezan con A, una fila aquí, luego los que empiezan con B, y conforme van llegando, así es como vamos ingresando a las personas, ¿sí? Ya en nuestras consultas, ya en nuestras consultas, ya queda en nosotros pues realizar este orden, cómo nosotros se lo queremos presentar al usuario. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Ok, necesito todos los nombres que empiezan con A. Sí, y además de eso necesito todos los apellidos que empiezan con A. ¿Sí? Nombres con A, apellidos con A. Y todos los que viven en tal zona. Ok, pero eso ya queda a criterio de cada uno de estas consultas, dependiendo de qué es lo que vamos a necesitar. No importa el orden. Nombre de las columnas no se pueden repetir. Interesante. Es decir, yo no puedo dejar aquí edad, luego nombre, a la par nombre. No, debe de ser diferente. Si, por ejemplo, vamos a tener el nombre, la persona tiene dos nombres, vamos a dejarlo separado de esta manera. Vamos a decir, y por ejemplo, primer nombre, aquí el segundo nombre, etcétera. Primer apellido, pero lo vamos a dejar aquí nombre uno, o mejor dicho, nombre, y aquí nombre, nombre, nombre. Debe de ser único para cada uno de estos. ¿Ok? Vamos a ver. Columnas son los atributos. Aquí está marcado en rojo. ¿Sí? Ya sabemos qué es lo que nos va a identificar qué tipo de información se va a encontrar en cada uno de estos. También definimos que el conjunto de estos atributos en filas se le conoce como tuplas y todas las filas son distintas. Deben de ser distintas. No importa el orden. Y no se pueden repetir los nombres. Algo súper importante es, en relación a los atributos, manejamos dos tipos, simples y complejos. En el caso de los atributos simples, tenemos un concepto que se conoce como datos atómicos. Y en los complejos, atómicos, ya más o menos podemos ir viendo de qué va todo esto. En el caso de los simples, que son atómicos, tenemos edad y ciudad. ¿Por qué razón? En el caso de los atómicos, ¿a qué hace referencia? A que solamente tendremos un solo dato, ¿sí? Es decir, que este atributo no puede estar compuesto por más información. Por ejemplo, la dirección. La dirección, al menos aquí, está compuesta de varios elementos. Está compuesto por calle, está compuesto por avenida, número de casa y la zona, ¿sí? Residencial, etcétera. Ah, bueno, entonces aquí, de hecho, de dirección podemos subdividirlo en más datos. En el caso de edad, no. En el caso de edad, solamente hay un valor. Este valor no puede estar compuesto de diferentes datos. ¿Ok? En el caso del nombre, también puede ser un valor no atómico. ¿Por qué? Porque podemos decir nombre, pero podemos hacer referencia al nombre completo. ¿Sí? O podemos decir, por ejemplo, aquí Juan Daniel. Pero resulta de que este dato puede estar compuesto por varios nombres. Y del nombre podemos subdividirlo en otros dos datos. Primer nombre, segundo nombre. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de datos atómicos,
estamos hablando de aquellos valores que son únicos, por así decirlo. Es decir, que no pueden ser divididos. Como su nombre lo dice, son simples. ¿Ok? Ciudad. Ciudad solamente hay una. No puede ser dividido. Podría ser en el caso, por ejemplo, municipios. O, por ejemplo, en el caso del departamento, y aquí podemos extenderlo a un montón de elementos, ¿verdad? A eso se refiere con datos atómicos. Solamente un valor que no puede ser dividido en más atributos. En el caso de los complejos, en el caso de los complejos que no son atómicos, es totalmente lo contrario. Como ya les decía, en el caso de los complejos puede estar dividido incluso por varios atributos atómicos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la dirección, puedo tener la calle, ¿sí? Ese es un valor. Puedo tener la avenida, ese es otro dato atómico. Puedo tener la zona, puedo tener el municipio, puedo ir conformando este dato de diferentes atributos atómicos. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de los no atómicos, los teléfonos. Teléfono de casa, teléfono de la empresa, resulta que la persona tiene más de un teléfono, ¿sí? Ahora, pues, resulta de que cada persona tiene 5 teléfonos, por decirles algo, ¿verdad? No atómicos repetitivos, por ejemplo, en el caso de los teléfonos. Teléfono uno, teléfono 2, teléfono 3. Se pueden dividir en atributos simples con el mismo significado. ¿Ok? Incluso una buena práctica, por ejemplo, en el caso de los teléfonos. Vamos a borrar este teléfono. Al momento de ingresar datos, yo no puedo hacer esto. Por ejemplo, voy a agregar mi número de teléfono. Ta, 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 ta. Ah, bueno, pero como esta persona tiene otro número de teléfono, vamos a agregarle, coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bueno, tiene 3 teléfonos. Ta, 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 ta. No, solamente voy a manejar un tipo de información por cada atributo. Por eso aquí dice teléfono 1, teléfono 2. Y si fuera necesario, teléfono 3. Todo esto que les estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los valores no atómicos, que pueden estar compuestos por varios elementos atómicos, depende mucho de la regla del negocio. ¿A qué me refiero? La empresa, por ejemplo, a usted le ponen a diseñar la base de datos, ¿sí? Entra en un cuestionamiento filosófico, muy bien, pero resulta que el usuario o la persona que se va a registrar puede tener 3 números de teléfono, incluso puede tener 4. Sí, pero la regla del negocio es decir, a tu empresa solamente le interesan 2. Entonces, solo esos 2. ¿Ok? O resulta que por alguna razón a nosotros como empresa, ¿sí? Solamente nos interese uno y basta. ¿Sí? Depende mucho de las reglas del negocio. Depende mucho de lo que ustedes les estén pidiendo. Y aquí sí valdría la pena. Ok, va, solamente 2 teléfonos. Aquí va a tener, por ejemplo, 43, 78, 54, 09. Obviamente esto habría que cambiarlo, ¿verdad? Vamos a cambiar esto de acá. Y vamos a agregar el otro. ¿Cuál es mi número? 54098766. Perfecto, ya es un valor para esta persona. Lo mismo pasaría acá. 3, 3, 3, 3, 3. Y luego aquí, ta, 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 ta. Luego, ta, 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 ta. Luego, ti, ti, ti. Es decir, si vamos a trabajar con datos no atómicos, es decir, datos compuestos, vale la pena dividirlo en diferentes valores atómicos. No vale la pena, así tiene que ser. ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces con este Juan Daniel?
no lo voy a dejar de esta forma. Tendría que dejar, por ejemplo, primer nombre, segundo, ya va teniendo más sentido todo esto. Daniela, qué sé yo, Daniela Karina, Álvaro Ramiro, por decirles algo. ¿Ok? Como les digo, depende también mucho de la regla del negocio, que hay personas que tienen hasta 4 o 5 nombres. Pero si solamente te pidieron que diseñaras primer nombre, segundo nombre, se acabó. ¿Ok? Lo mismo con los apellidos y todo lo demás. ¿Estamos? Nombre se puede dividir en más campos con otros significados. El nombre, que a veces lo tomamos por el nombre completo, pero lo podemos dividir. Bueno, aquí también ahora le vamos a agregar, por ejemplo, apellido. Apellido. Juan Daniel Palma. Oscarina Martínez. Ramiro Ortiz. Y cada uno de estos datos, bueno, si tuviera, por ejemplo, la regla del negocio, nos dijera, mira, fíjate que primer apellido, apellido, segundo apellido, apellido. Y Palma solamente tiene un apellido. No pasa nada, lo dejas vacío. Es otro tema que vamos a entrar más adelante. Hay valores los cuales no se deben dejar en blanco. ¿Sí? Hay valores que no se pueden dejar en blanco. Hay valores que sí se pueden dejar en blanco, por ejemplo. En el caso del nombre, o sea, son valores que no se pueden dejar en blanco. O sea, un nombre tiene que existir, si no, vamos a ver, venga para acá. En el registro de Renavo, ¿cuál es su nombre? Fíjese que no tengo nombre. Es imposible, ¿verdad? Es, es ilógico, ¿verdad? Teléfono. Estos valores se pueden dejar en blanco. Mira, su teléfono dice que no tengo, me lo robaron, cosas así, ¿verdad? Va. ¿Sabe qué? Lo dejamos pendiente. Aquí, igual, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Sos o no sos? Ya. Edad. ¿Cuál es su edad? Fíjese que no tengo edad. ¿Cómo dejar eso vacío, verdad? Probablemente también podamos decir, está bien, lo vamos a dejar pendiente. Por lo tanto, este tipo de atributos sí se puede quedar vacío. Pero hay unos que sí son sumamente importantes. Ok, aquí si quieren lo pueden dejar vacío, porque se le olvidó a la persona. Pero los nombres y los apellidos son cosas que no se pueden dejar eh, vacías. Es de forma obligada llenar. Aquí Carranza, aquí Ortiz González. González. ¿Ok? Pueden dividir en campos con otros significados. Dirección. Dirección se puede subdividir en atributos atómicos. Calle, ciudad, estado, país, departamento, municipio, asentamiento, ¿sí? Colonia. La dirección la podemos subdividir, pero depende mucho para qué vaya orientado su diseño de base de datos. En su base de datos a usted solamente le interesa calle, ciudad, estado, país. Se acabó. Ahora, si quiere un poco más granular, es decir, un poco más minucioso, por ejemplo, en el caso de la base de datos ahorita que estuvieron entregando toda esta cuestión, ¿verdad? Necesitaba saber a detalle en dónde vivía esa persona. Si vivía en una aldea, si vivía en un asentamiento, en qué municipio, en qué departamento, etcétera. Todos esos datos. Algo muy minucioso. Pero aquí ya depende de lo que le estén pidiendo a usted. ¿Sí?
Si usted cree pertinente, pues agregar este tipo de información, va a agregar. Si no, no. ¿Ok? Depende de las reglas del negocio. Sumamente importante. Aquí nos regimos mucho por lo que se va a necesitar, lo que nos estén pidiendo. Aquí tenemos varias opciones. Tenemos la fecha, si nosotros quisiéramos solamente obtener la fecha de nacimiento. También tenemos fecha con hora. Tal vez a usted le interese fecha, hora, segundos. Fecha, hora, minutos, segundos, milisegundos. Aquí ya depende mucho. Por ejemplo, en el caso de una factura. En el caso de una factura le interesa la fecha y la hora. Minuto y hora. ¿Ok? Ahora, si ya es más minucioso todo eso, no queremos una hora exacta, así. Bueno, perfecto. Fecha, hora, minuto, segundo. Pero aún así necesitamos que sea mucho más. ¿Ok? Depende de las reglas. ¿Ok? Vamos, ¿cómo vamos? Perfecto. Ya tenemos definido cuáles son los dos tipos de atributo que vamos a manejar dentro de una tabla o dentro de una matriz. ¿Ok? Atomicidad en los datos. Tenemos dos ejemplos, avenida con calle, calle con avenida. Aquí es más que todo para fijar un orden. Si nos fijamos, aquí tenemos en la primera parte dos direcciones. Son dos direcciones exactas. La diferencia es cómo se está escribiendo. Uno está de primero por avenida y la otra está de primero por calle. Ahora, pongámonos a pensar. Si nosotros quisiéramos filtrar por avenida a todas las personas que viven, por ejemplo, en este caso, Avenida Dávila, esta parte de acá ya nos estaría complicando un poco la existencia. ¿Qué sugiere? Cuando los datos son muy extensos y se pueden dividir en atributos atómicos, ¿sí? Sería lo mejor hacerlo de esta manera, dividirlo en datos atómicos. ¿Para qué? Para manejar un solo criterio. Ahora veamos en este segundo caso. Ya dividimos esta dirección, ¿sí? Un atributo compuesto, en atributos simples. Ya está más ordenado, incluso ya está identificado qué atributo es qué. Avenida y calle. ¿Sí? Se va ordenando un poco más. Por ejemplo, dirección. Este puede ser un valor compuesto, pero aquí podemos decir calle, aquí podemos decir avenida, aquí podemos decir zona, aquí podemos decir municipio. Ir borrando esto de acá. Aquí podría poner 17, aquí podría poner 20, aquí podría poner 1, qué avenida será 5, 4, 1, qué zona será 8, municipio, vamos a dejarlo acá porque aquí podemos entrar incluso en detalles. Municipio, incluso vamos a hablar de esta parte de acá, qué sé yo, Villanueva, aquí Misco, y otro municipio, San Miguel Petá, por decirles algo así, ¿no? ¿Ok? Pero esto incluso lo podemos seguir subdividiendo, por decirles algo. Errores que se pueden cometer. Y Álvaro, ya no vamos a cambiar el nombre. Aquí, ¿qué nombre le pondremos? Un nombre Luis. ¿Sí? Donde quiera hay un Luis. Y Carlos, donde quiera hay un Carlos. Y no digamos esto, donde quiera. Y no digamos esto, donde quiera. Ok. La 43 calle en la avenida 23, en la zona 8, 9. Pero resulta que aquí viene la persona, ¿no? Qué sé yo,
por decirles algo. Aquí ya me cambió, yo sé que es ilógico, puede pasar. Y al momento de filtrarlo, todos los que vienen en Villanueva me va a excluir este. Hay que manejar un criterio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ventajas cuando lo subdividimos por datos atómicos. Fácil de consultar. Mira, necesito que me filtres a todos los usuarios que viven en la zona 8. Ah, bueno. Solo tomo a los de la zona 8 y ya lo voy filtrando. ¿Ok? Vamos a decirlo, por ejemplo, acá. Filter en zona 8. Por un pequeño ejemplo, así. Porque así se va a manejar. ¿Sí? Porque ya va a ser con comandos y todo así bien bonito, así para que. Lo que sucede si tuviéramos de otra forma, ¿sí? Si lo tuviéramos todo regado, una dirección, todo en un mismo campo, sería muy complicado. Fácil de mantener, dale un mantenimiento, modificar, ingresar, eliminar, etcétera. Mira, necesito que me elimines a todos los usuarios que viven en la zona 3, por decirles algo. ¿Sí? Voy a eliminar a todos los usuarios que viven en esta zona, por ponerles un ejemplo, y asegurar la información. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Derivabilidad. Dice, una relación R, entiéndase una relación por una matriz, una tabla. ¿Sí? Es derivable de un conjunto de relaciones S, es decir, otra tabla, si existe una secuencia de operaciones sobre un conjunto S que den como resultado R. Es decir, es derivable si los atributos se pueden obtener de otra parte. Puedo derivar este atributo, municipio. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Mira, una de las razones, evitar este tipo de inconvenientes. Ah, pero mire, ese es muy obvio. O sea, ¿quién persona en su sano juicio va a escribir de esta forma? Mm, Veámoslo de la siguiente manera. Vamos a ponerle aquí, vamos a ver otro nombre como Oscar Aquino Barrera, Barrera Cardona. Es válido, es válido. Entonces, si hablamos del concepto de derivabilidad, podemos obtener otra entidad, otra matriz, otra relación, solo con municipio. Es posible obtener los datos de otra parte mediante un conjunto de operaciones. Entonces, aquí podría decir por algo, ¿verdad? Municipio. Vamos a crear un municipio. Vamos a decir aquí el nombre del municipio, dependiendo de las reglas de negocio. Eh, Cantidad o número de habitantes, extensión territorial, pero si no le interesa a usted esto solamente el nombre, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, Nueva, el Tapa, Mixco, el código postal también, perfecto. Parece que vamos a insert el código postal. ¿Eh? Código postal de Villanueva, 666, San Miguel Petapa, 333.
5, 5, 5. Vamos a quedarnos en este punto en la parte de